Buenas tardes, bendiciones. Bien, vamos a ver un ratito a que se conecten los demás hermanos. Hoy nos toca trabajar con la clase de la llenura del Espíritu Santo, una clase hermosa. Amén, espero que haya quedado claro lo que conversamos la semana pasada acerca del bautismo del Espíritu Santo y acerca de la llenura. ¿Sí? Supongo yo que me voy a dar cuenta con la tarea, si quedó claro o no. Recuerden que el Señor nos hizo una promesa, ¿sí? Es que el Espíritu Santo iba a venir a morar con nosotros y en nosotros. Es la principal diferencia entre bautismo y llenura, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene a morar con nosotros es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y cuando viene a morar en nosotros es cuando somos llenos, ¿sí? En nosotros es cuando somos repletos. Ahora lo vamos a volver a retomar el concepto de llenura para que todos puedan entender mejor acerca de esta definición, ¿sí? Así que bueno, seguramente se irán conectando. De mientras vamos a ir orando. Veo que hay alguien conectado, pero no me avisa quién, así que los saludo a los que se van conectando, ¿sí? Vamos a estar orando para encomendarle esta clase al Señor, ¿sí? Para que el Espíritu Santo tome dominio y control de nuestra vida y que pueda revelarnos esto que es tan hermoso. Amén. Amado Rey de la Gloria, Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde por poder estar reunidos junto con tus hijos, Señor, con estos discípulos, Señor, que se han propuesto, Señor, apartado este tiempo, Señor, para capacitarse, para seguir aprendiendo, Señor. Sigue enseñándonos, sigue ministrando nuestro corazón, Señor, en esta hora, papá, a través de estas palabras, a través de tu palabra, Señor, a través de esta enseñanza, podamos ser ministrados, pueda ser encendido, Señor, despertado un hambre y una sed, Señor, por anhelar ser llenos cada día, Señor, así como tú nos dejas establecido en tu palabra, busquemos, Señor, esta llenura. A medida que podamos entender, Señor, y se nos ha revelado, Señor, lo que significa, lo que requiere, Señor. Ayúdanos, papá, a buscarlo. Ayúdanos a anhelarlo, Señor amado, y empezar a poner en práctica, Señor amado, esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toma dominio y control de mis labios, de esta atmósfera, Señor, de la atmósfera que rodea a cada uno de tus hijos, Señor, ahí cuando estén mirando esta grabación, ya sea en vivo, Señor, o ya sea más tarde. Pero, Señor, toma gobierno sobre esa atmósfera, toda distracción, Señor, todo lo que quiere venir para papá, Espíritu Santo, distraerlo, para agobiarlo, Señor, para que empiecen a sentir pesadez, sueño, cansancio. Ahora empieza a disipar, Señor, porque vamos a hablar de esto que es tan hermoso y sabemos, Señor, que los aires pueden levantarse, Señor amado papá, en contra de tus hijos, para que no presten atención, para que no entiendan, Señor, mas sin embargo tú ahora tomas control, dominio, Señor, por la palabra, por la oración, Señor, por el clamor de tus hijos. Ahora se disipa todo eso y queda inoperante, Señor, y es el enfoque, papá, y en la atención, Señor, y es la sabiduría del cielo que proviene de lo alto, la que, Señor, derramas sobre cada uno de tus hijos, papá, para poder entender esto, Señor, y ponerlo por obra. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por este privilegio y por esta honra, Señor. Te alabamos eternamente y para siempre. Amén. Bien, vamos a estar entonces empezando, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo, no es cualquier llenura, ¿sí? Es la de la persona del Espíritu Santo. Vamos a empezar leyendo el versículo, ¿sí? Que encontramos en la introducción. Ahí veo que está conectada Mel, así que la bendigo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Está bien? Fíjense que en este versículo aparece esta palabra disolución, ¿sí? Y aparece el antes bien. Antes bien es como te aconsejo. En lugar de, sé lleno mejor del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que no nos embriaguemos con vino, ¿sí? Disolución, vamos a ver acá más adelante qué es lo que significa, para que quede claro. Y ustedes pueden buscar si quieren, si tienen la posibilidad mientras que están mirando el vivo, o si lo quieren buscar luego, puedan buscar las traducciones, ¿sí? De lo que es referente a este versículo, ¿sí? Para que puedan comprenderlo mejor, ¿sí? Fíjense que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿sí? En este versículo el apóstol Pablo nos encarga rigurosamente ser llenos del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias sobre esto, ¿sí?
sobre la llenura. Como les hablé la clase pasada, en diferentes partes del Nuevo Testamento se nos aconseja ser llenos del Espíritu. Fíjense que habíamos ya distinguido la definición entre bautismo y llenura. Entonces no se nos aconseja sean bautizados en el Espíritu Santo a cada rato, ¿sí? No se nos aconseja, no se nos anima a ser bautizados, porque el bautismo acontece una vez y listo. Ahora sí se nos aconseja, se nos anima y exhorta a que seamos constantemente llenos, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso los hijos de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu, ya que gracias a personas investidas con este poder, el Evangelio logró extenderse hacia todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, solamente el Evangelio logró extenderse hasta donde hoy estamos, ¿sí? Cuando la palabra dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Nosotros somos lo último de la tierra, ¿sí? Estamos en a lo más alejado, ¿no es cierto?, de donde nació este Evangelio, mas sin embargo, hasta aquí ha llegado la palabra y ha sido gracias a personas que fueron llenas del Espíritu Santo y que gracias a esa llenura se pudo dar la manifestación del Espíritu y pudo este mensaje, esta palabra, esta verdad permanecer, establecerse y extenderse, ¿sí? Vamos a ver qué significa disolución. Disolución significa romper, ¿sí? Separar. Significa en la escritura, y hace referencia, ¿sí? A eso les decía cuando les pedía que busquen las traducciones, es que la palabra disolución en las traducciones va a aparecer como libertinaje o desenfreno, ¿sí? La palabra disolución tiene que ver con algo que pierde los límites, ¿no es cierto? Se disuelve, ¿no es cierto? Es como que ya no es tan claro. Entonces, cuando hablamos de disolución y que dice no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, le está diciendo no se embriaguen con vino porque van a tener esa vida de desenfreno, lo cual los va a llevar a la perdición, dice. Más bien sean llenos del Espíritu. Y vamos a ver por qué dice más bien sean llenos del Espíritu y por qué lo compara con esto, ¿no es cierto? ¿Por qué lo está comparando con una persona que está borracha y que está gobernada, ¿no es cierto?, por el efecto del alcohol y lo lleva al desenfreno? ¿Por qué lo compara eso con ser lleno del Espíritu Santo? Entonces vamos a ver acá, ¿sí? A continuación dice, basándonos en estos versículos, una persona ebria es controlada completamente por la influencia del alcohol. Actúa de una manera desenfrenada. Por eso nos da el mandato de ser llenos del Espíritu de Dios, para ser controlados, pero completamente por Él. Entonces, fíjese, ¿por qué entonces surgió esta comparación? ¿Sí? ¿Por qué surge la comparación entre una persona ebria y una persona que es llena del Espíritu? Porque así mismo como una persona es gobernada, ¿sí?, influenciada por el alcohol para actuar de determinada manera, en este caso desenfrenada, ¿no es cierto? También nosotros como hijos de Dios necesitamos, pero ser llenos del Espíritu para ser controlados, gobernados, pero por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Está bien? Entonces, fíjese, por eso el mandato de ser lleno del Espíritu, para ser gobernados, controlados completamente por Él. Vamos a ver qué significa ser llenos o de qué viene la palabra ser lleno en la traducción, ¿sí?, original. Fíjese, dice, cuando se habla de ser llenos en Efesios, la palabra griega es plero, ¿sí? Plero. Y plero significa un viento que impulsa un velero, ¿sí? Entonces, fíjese que yo le estoy dando un dato que no está en el libro, ¿sí? Entonces, puede anotarlo. Plero significa ese mismo efecto que se produce cuando el viento empuja, ¿no es cierto?, la vela de un barco y lo impulsa, ¿sí?, para avanzar, para ir a determinada dirección, ¿no es cierto? Lo mismo hace referencia en este lugar de la palabra cuando dicen sean llenos del Espíritu, sean impulsados, gobernados y dirigidos por el Espíritu. A nosotros nos tiene que impulsar y gobernar su Espíritu Santo, ¿sí? La palabra plero hace referencia a estar repleto, a estar satisfecho, a estar pleno, ¿sí?, a estar relleno, dice. En este caso, del Espíritu Santo, ¿sí?
¿Qué es la llenura del Espíritu Santo entonces? ¿Sí? Dice, la llenura del Espíritu es la investidura del poder soberano de Dios para una actividad especial, y Él nos llena de su propio carácter, de su propia esencia. ¿Sí? Es dejar que Él tome el control en cada área de nuestro ser. ¿Sí? Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve, dice. ¿Sí? Así como decíamos en la definición de lo que significa. Es como un viento, ¿sí? Es como el viento que impulsa la vela de un barco, ¿sí? Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser impulsados, influenciados, ¿sí? Que Él sea la fuerza que nos mueva, ¿sí? Ahora fíjese, acá hablaba, ¿sí? Acerca de el poder, ¿sí? Acerca de hacer una actividad especial, ¿sí? Y acerca del carácter de Dios. Entonces, la llenura va a tener que ver con estas tres cosas. Con el poder, con una asignación especial y con el carácter de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver entonces para qué somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Leyendo la Escritura, ¿sí? Tiene que ver con una capacitación, ¿sí? Y el vigor que Dios quiere darnos como hijos de Dios para hablar, para servir y prestarnos su buena obra. ¿Está bien? Fíjese que entonces la llenura no viene solamente para hacernos sentir bien, para entretenernos, para que sea solamente una experiencia bonita, ¿no es cierto? Y que quede ahí en vacío, sino que la llenura viene, ¿pero para qué? Para hablar, para servir y prestarnos para su obra. Entonces, si queremos ser llenos, tenga en cuenta, si usted busca la llenura, que esté buscando la llenura con el objetivo específico por el cual tiene que ser derramado. Entonces, si usted está buscando la llenura, por decir, yo quiero tener esa experiencia, puede ser que la llenura no se venga a dar de manera cercana, ¿sí? Puede ser que a medida que usted lo vaya buscando, el Señor le vaya revelando que tendríamos que estar cambiando nuestro enfoque. ¿En qué dirección? ¿Sí? El trasfondo. Por ejemplo, hoy, si usted había escuchado de la llenura, pedido al Señor que lo llene de su espíritu, quiere el Señor que entiendas que la llenura va a venir para darte el vigor, para darte la valentía, ¿sí? Porque vigor significa valentía, ¿sí? Bien, ahí regresamos. Ahí se quiso cortar el internet, puse los datos. Bien, es para darte el vigor, que significa que es valentía, ¿sí? Porque no todos tenemos el valor, ¿sí? No todos tenemos el valor, la valentía, no todos nos sentimos capaces para hacer la obra del Señor. Sin embargo, cuando somos llenos en la llenura, el Señor se encarga de capacitarte. Él se encarga de capacitarme. En la llenura, Él me da la valentía. Voy a hacer cosas que yo en mi vida pensaba hacer. ¿Por qué? Por la misma llenura, porque ahora viene su carácter, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra? Yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? De valentía, ¿está bien? Entonces, quiere el Señor que hoy entiendas que esta llenura va a venir, ¿para qué? Para servir, ¿sí? Para servir en el ministerio, para presentarnos en su obra y hablar por Él. ¿Está bien? Y eso lo podemos encontrar en Hechos, ¿sí? En Hechos 1:8. Ustedes van a ver que ahí se encuentra, ¿sí? Presentado, a ver si me acuerdo bien, 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando somos llenos, recibimos el poder del Espíritu. ¿Qué es poder? El poder es, si usted busca la palabra poder, poder es una capacidad, poder es fuerza, ¿no es cierto? Poder es vigor, ¿sí? Valentía. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos poder. ¿Cuándo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, también podemos encontrar en Hechos 6, versículo 3,
¿Está bien? Que dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, a ver si digo bien, sí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, ¿ven? En este caso estaban buscando los 7 diáconos, ¿sí? Para la iglesia primitiva. Entonces, fíjense que para servir como diáconos necesitaban estar llenos. Entonces, tanto para servir, para manifestar el poder, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Espero que se esté entendiendo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir ahí en los comentarios, que cuando esté finalizando la clase yo los leo y trato de responderles, ¿sí? Bien, vamos a continuación. El subtítulo siguiente dice, ¿es necesario ser lleno del Espíritu Santo? ¿Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Sí? Es necesario porque una vida sin la llenura del Espíritu es una vida improductiva. ¿Sí? ¿Y qué significa tener una vida improductiva? ¿Sí? No significa necesariamente una vida que no hace nada. ¿Sí? Puede ser que tengas una vida en la que vos digas, no, pero yo estoy haciendo cosas, ¿no es cierto? Yo me estoy moviendo, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo... Sí, pero una vida improductiva significa que es una vida sin propósito. ¿Sí? Una vida rutinaria, una vida limitada, una vida hasta imposibilitada. ¿De qué? Del potencial verdadero que tendrías si fueras lleno del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, en la Escritura no encontramos a nadie que haya cumplido el propósito de Dios en la tierra sin estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo aquel que cumplió su propósito, ¿sí? Fue a través de estar lleno de la presencia del Señor. ¿Sí? Repetimos la diferencia entre bautismo y llenura, que dice, debemos entender que tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo, porque de eso se trata el bautismo, una vez que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero la cuestión no termina en solo tenerlo, ¿no es cierto? Debemos dejar que Él gobierne nuestra vida. Debemos dejarlo que gobierne, ¿sí? Nuestro papá en este tiempo estuvo hablando acerca de rendirnos, ¿no es cierto? Rendirnos a la presencia de Dios, rendirnos al Espíritu Santo, ¿sí? Y rendirnos significa dejar de pelear, ¿no es cierto? Dejarse ganar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dejar que Él nos llene por completo para que Él gobierne toda nuestra vida. ¿Sí? Entendiendo esto, nos damos cuenta que cuando el Espíritu de Dios nos llena, somos productivos en su obra. No podemos estar ociosos, ¿sí? No podemos estar perdiendo el tiempo, porque su palabra lo dice, ¿sí? A través de esta llenura, vamos a ver, el Señor nos capacita para hacer su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, solamente a través de la llenura del Señor somos capacitados para hacer y cumplir con el propósito, ¿sí? Que es la voluntad de Dios, ¿sí? Vemos algunos ejemplos, ¿sí? Que lo podemos encontrar en Hechos 2, ¿sí? De momentos en los que el Señor capacita, ¿no es cierto? Capacita a través de la llenura del Espíritu a hombres y mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 4, la palabra dice así: solamente cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjense, en el momento de la llenura, en este caso, se dio que recibieron la capacidad que no tenían de hablar en otras lenguas, ¿no es cierto? Otro de los casos se encuentra en 6:8, que dice así: y Esteban, lleno de la gracia y del poder del Espíritu, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, Esteban, solo porque estaba lleno del Espíritu, recibió la capacidad, ¿sí?, de hacer prodigios y señales. Entonces, una capacidad que él no tenía y que no tendría a menos de que estuviera lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, que es el que hace todas estas cosas. Nos da la valentía para hablar, ¿sí? Lo podemos encontrar en Hechos 4, versículo 31, ¿sí? Dice así: cuando hubieron orado, el lugar
en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, solamente cuando ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. Y la palabra denuedo ahí no significa elocuente, ¿sí? Porque muchas veces a mí me pasaba que cuando yo leía este versículo, yo entendía que hablaban con denuedo era hablar con una palabra técnica, ¿no es cierto? Con elocuencia. Pero sin embargo acá la palabra denuedo viene de la palabra valentía, ¿no es cierto? Porque ellos habían tenido persecución. Sin embargo, a pesar de la persecución y de todo lo que estaban pasando los discípulos, al haber orado y ser llenos del Espíritu, a pesar de todo eso, dice que predicaban con valentía, ¿sí? Predicaban el mensaje de salvación con valentía. ¿Solo por qué? Porque fueron llenos del Espíritu de Dios, ¿sí? Nosotros como hombres y mujeres naturales tenemos un límite. Tenemos temores, miedo, limitaciones, mas cuando somos llenos, esos límites se rompen, ese temor huye y recibimos una valentía que no es nuestra, que es suya, que es de su carácter, ¿sí? Otro de los ejemplos que por ahí no está acá anotado, pero sí podemos entender que cuando en el Pentecostés, ¿sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El Pedro que antes no reconoció al Señor, ese Pedro que negó 3 veces a Jesucristo porque tenía miedo de que lo tomen, que lo maten o lo crucifiquen o lo encierren o vaya a saber de qué tenía tanto miedo, pero que lo negó 3 veces. Fue el mismo Pedro que una vez que fue lleno del Espíritu Santo, dice que en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, dice, poniéndose en pie, Pedro con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponen, dice, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí Pedro empezó a dar todo un discurso en el cual conlleva todo lo que es el capítulo 2 del versículo 14 hasta creo que el 42, ¿no es cierto? Todo el discurso que dio Pedro con valentía. Ahí se paró delante de toda la gente, no le importó si lo querían, si lo iban a perseguir, si lo querían encerrar. Él se levantó e hizo la obra del Señor, ¿no es cierto? Cumplió con el propósito de Dios, con valentía, sin temor. ¿Por qué? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. Bien, bien. Otra de las cosas es que el ser lleno del Espíritu Santo es un requisito para trabajar de manera efectiva en la obra de Dios. ¿Sí? Si yo quiero servir, si yo quiero trabajar en la obra del Señor, no importa para cuál sea el servicio, no importa si por ahí dice, ay, pero no es tan necesario. Sin embargo, para todo lo que se hace dentro de la casa del Señor, para hacerlo con excelencia, para hacerlo de la manera que Él lo haría, necesitamos su carácter. Y solamente su carácter viene a nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Hechos 6, versículo 1 al 7. ¿Sí? Dice así. En el versículo 3 podemos decir, ¿sí? Busquen pues hombres que estén, ellos estaban buscando hombres para que sirvan a las mesas, ¿sí? Sirvan a las mesas, que sirvan a la gente, ¿está bien? Para que no sean desatendidas las viudas en la distribución diaria de las comidas, dice, ¿sí? Dice, busquen, hermanos, de entre vosotros 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, a Précoro, a Nicanor, Timor, Pármenas y a Nicolás, ¿sí? Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces fíjense, para que acá pudieran presentarse estos 7 varones como diáconos para servir a las mesas, ¿sí? Necesitaban ser hombres prudentes, hombres llenos del Espíritu Santo y hombres llenos de sabiduría, dice. Entonces, es requisito para trabajar
de manera efectiva, acá está, en la obra del Señor, ¿sí? Bien, otra de las cosas es que gracias a la llenura tenemos las fuerzas para vencer las tentaciones. Fíjese, lo podemos encontrar en Lucas 4, ¿sí? Lucas 4, si no me equivoco, es de Jesús en el desierto. Sí, fíjese que en Lucas 4 aparece el primer versículo, ya nos aclara que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en el versículo 1. Dice, por 40 días estuvo en el desierto y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Está bien? Pero fíjense en el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, fíjese, el enemigo vino en varias oportunidades, ¿sí? ¿No es cierto? Le dijo en un momento, le dijo, si eres el Hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan. Después le dijo, lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todas las potestades y la gloria de ellos, pero si postraron me adorares, ¿sí? Le dijo en otro momento, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en todas esas oportunidades el Señor pudo vencer la tentación que vino por parte de Satanás, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, toda tentación que venga, solo vamos a poder vencerla y resistirla si estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso tenemos que saberlo. Esa es la capacidad también especial que nos entrega el Señor. ¿Sí? Lo que nosotros no podemos vencer por nuestra cuenta, el Espíritu, al ser lleno, nos capacita. ¿Sí? Ahora, bien, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? A continuación, sí, tenemos el siguiente apartado que dice, la única manera para poder llenarnos del Espíritu es rindiéndonos cada día a Dios. Y fíjense cómo hablamos, sí, de nuevo lo que se había presentado hace un ratito. Rendirse, dijimos que era dejarse vencer, dejar de pelear y permitir que alguien más gane, ¿no es cierto? Entonces, cada día llenarse del Espíritu significa rendirnos al Señor, ¿sí? Dejarse vencer, dejando que su Espíritu nos domine por completo, ¿sí? Y si hay algo que he tenido que aprender, siendo una persona que era muy controladora, muy perfeccionista, estando siempre ahí calculando todas las cosas, teniendo que encargarme de muchas cosas, tenemos que aprender a soltar el control, ¿no es cierto? Y dejar que Él gobierne, que Él domine, ¿no es cierto? Y esto no es algo que lo vamos a hacer una sola vez, ¿sí? Por eso dice, rindiéndonos cada día a Dios, ¿sí? Porque no es de una sola vez. ¿Vieron que hablamos de que el bautismo es una sola vez y para siempre, ¿no es cierto? Una vez que lo aceptamos como nuestro Señor, Él viene a morar con nosotros, ¿sí? Y no nos deja. No importa si nos apartamos, no importa si le dimos la espalda, si pecamos, si fallamos, Él no se va, ¿sí? No sé si no lo vamos a sentir, obviamente, ¿sí? Nos podemos alejar y Él va a quedarse en silencio, ¿sí? Va a respetar nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, pero Él no se va. Él no nos deja, ¿sí? Él no está contento con la vida que llevamos, pero Él jamás se aparta de nosotros. Ahora, el ser llenos, ¿sí? No es de una sola vez, ¿sí? Dice que es algo que debemos tomar la decisión todos los días, ¿está bien? Todos los días. La llenura es constante durante toda la vida, ¿está bien? Constante. ¿Por qué? Vamos a ver. A medida que uno crece espiritualmente, y eso es importante, ¿sí? Una persona que recién llega al Evangelio, ¿sí? Una persona que recién ha aceptado al Señor en su corazón, ¿sí? Va a llenarse porque tiene una medida, una capacidad, ¿no es cierto? Espiritual. Ahora, a medida que avanza, ¿sí? Su experiencia, su búsqueda, el tiempo, ¿no es cierto? Su capacidad espiritual va creciendo también, ¿sí? Entonces es como que una vasija ya no tiene los 500 mililitros,
ahora va a tener 600, ahora vas a tener 750, ahora va a ser de 1 litro, 1,5 litros, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que el envase va creciendo, necesito más, ¿no es cierto?, del líquido que lo contiene, que debiera contenerlo, para poder decir que está lleno, ¿no es cierto? Entonces, para mantenernos llenos, a medida que crecemos espiritualmente, ¿sí?, necesitamos seguir buscando, ¿sí?, esta llenura. Dice que a medida que uno crece espiritualmente, el conocimiento y perspectiva se profundiza y se amplía. ¿Está bien? De esta manera salen a luz nuevas áreas, ¿sí?, en nuestra vida que necesitan ser sometidas a la presencia de Dios. Por lo tanto, las personas llenas del Espíritu necesitan volver a ser llenas a medida que maduran en el Señor. ¿Está bien? Por eso ningún creyente debe sentirse satisfecho, sino que buscar estar lleno en cada etapa de su crecimiento espiritual. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo, ¿no es cierto?, en algún momento haber sido lleno, sino que debemos buscarlo constantemente, ¿sí?, anhelarlo, ¿sí?, no sentirme satisfecho, no conformarme con que una vez tuve una experiencia y en aquellos años yo fui lleno del Espíritu Santo y tuve esta experiencia. Sí, en aquel momento fue de esa manera, el Señor te llenó, pero ¿y ahora cómo es que estás? ¿Sí? ¿Cuál en tu nivel espiritual hoy, en tu madurez espiritual hoy, estás siendo lleno o te estás conformando, ¿sí?, con esa experiencia que tuviste en algún momento? ¿Te estás dejando gobernar por el Señor? ¿Sí? ¿Te estás dejando dominar por completo? ¿Sí? Hay que someternos a ser lleno, para poder ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Cada día. Ningún creyente tiene que sentirse satisfecho, sino que busquemos cada día ser llenos, ¿sí? A medida que van pasando el tiempo, procuremos seguir creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente y siendo llenos, ¿sí?, constantemente de la presencia del Señor. Concluyendo, ¿sí?, ya son 42, al final fue bastante cortito. Dice, la llenura del Espíritu es una experiencia que se repite constantemente. Dijimos el bautismo de una sola vez. La llenura sí es algo que necesitamos que se repita constantemente, según la persona continúe madurando en el Señor. Esta llenura se puede perder, pero también se puede seguir repitiendo de acuerdo a la sumisión y a la entrega de cada creyente. ¿Está bien? Entonces, a medida que nosotros nos rendimos, ¿sí?, nos entregamos y sometemos, ¿sí?, a la búsqueda, ¿sí?, del Señor, vamos a ir siendo constantemente llenos de su Espíritu Santo, ¿sí? Algo que quería que usted entendiera es que cuando se presenta la llenura, y por ahí es algo que supongo que ya quedó claro en el apartado anterior, ¿sí?, que es que vimos los ejemplos de lo que el Señor hace cuando nos llena, ¿sí? Quiero que entienda, que quede claro, que cuando somos llenos hay una manifestación, ¿sí? Hay alguna manifestación de algún don, ¿sí? Si usted quiere saber si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, cuando viene la llenura se manifiesta, ¿sí?, alguna capacidad especial que el Señor te está otorgando. Perdón. Entonces, podamos buscar ser llenos, ¿sí? Y podamos ser conscientes, ¿sí?, de esos síntomas o de esas cositas que tendríamos que estar viendo en nuestra vida, ¿sí?, para saber si yo sigo estando lleno o no, ¿sí? Entonces, si yo estoy lleno, ahí los dones se manifiestan, ¿sí? Los dones se manifiestan de una manera especial. Si yo estoy lleno, tengo valentía, ¿sí? Si yo estoy lleno, no actúo de manera cobarde, no tengo temores, porque su perfecto amor viene y nos llena tanto que echa fuera todo temor. Nos da vigor para hablar, ¿sí? El que está lleno, como papá hablaba estos días en las prédicas, no puede quedarse callado, necesita hablar lo que el Señor hizo, cuánto el Señor nos ama, y que está lleno disfruta de estos beneficios, ¿no? De sentirse pleno. Eso también es algo, si usted se siente constantemente insatisfecho, si usted está ansioso, nervioso, cuando somos llenos, ¿sí?, del Espíritu, las cualidades del Espíritu vienen a llenarnos también, ¿sí?
no solamente los dones, sino que los frutos del Espíritu, ¿sí? Es algo que se da casi al mismo tiempo, ¿sí? Es algo que yo le había preguntado a nuestro padre en algún momento, es que en la llenura se manifiestan estas dos cosas, ¿sí? Tanto los dones como los frutos del Espíritu, ¿sí? Porque como dijimos al principio, la llenura también viene acompañada no solamente del poder, sino que de la esencia, del carácter del Espíritu. Y como hablamos ya en otras clases, la esencia del Espíritu, ¿sí? El carácter del Espíritu, son ese fruto, ¿no es cierto? Y esas manifestaciones del fruto que se van dando en nuestra vida. Entonces, usted puede examinarse, es decir, bueno, yo cómo estoy, esta área, ¿no es cierto? Cuando somos llenos del Espíritu, caminamos conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Cuando somos llenos del Espíritu, queremos ser hacedores, ¿sí? No solo oidores, sino que hacedores en todas las áreas, ¿sí? En lo que es lo ministerial y en lo que es la vida personal, porque como hemos entendido en este tiempo, tiene que ir de la mano. No puedo dar de lo que no tengo, no puedo enseñar acerca de lo que no se me manifestó o se me reveló, perdón. Entonces, eso viene a través de la llenura, ¿sí? De la búsqueda, la rendición al Espíritu Santo. Hermosa clase, las cosas que el Señor me recuerda, ¿sí? Nos recuerda para que constantemente podamos buscar esto, ¿sí? No conformarnos, no quedarnos con lo que pasó, con las experiencias viejas, sino que constantemente buscar ser llenos, ¿sí? Y si hay que seguir aprendiendo, seguimos aprendiendo. Si lo que no funcionaba antes, hoy por ahí sentimos que no alcanza, podamos seguir metiéndonos en lo profundo, ¿no es cierto? Así como decía Ezequiel, hay agua hasta las rodillas, hay agua hasta los tobillos, hay agua hasta las rodillas, hay agua hasta la cintura, hasta los lomos y hasta que nos sobrepasan, ¿no es cierto? Entonces, a medida que caminemos y avancemos en el Señor, vamos a ver que los niveles de las aguas necesitamos ir más profundo, ¿sí? Así que pueda usted buscar a través de la palabra, de la oración, ¿sí? De libros, ¿sí? Esta llenura se da a partir del hambre y de la sed, ¿no es cierto? Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los hambrientos y los sedientos porque serán saciados, ¿no es cierto? Entonces nosotros busquemos constantemente tener esta hambre y esta sed, ¿sí? Para ser saciados. Así que yo lo bendigo y bueno, espero que le haya sido de bendición esta clase. Si tiene alguna otra duda acerca de la llenura, puede realizarla, ¿sí? Puede realizarla. Vi que ahora en el vivo no hicieron ninguna pregunta, así que lo dejamos hasta acá. Pero si surge alguna pregunta o duda, puede usted mandarme mensajes, ¿sí? Hablar con el pastor, hablar con nuestro Padre Espiritual. Así que ya saben, ¿sí? En este tiempo podamos enfocarnos también en aprender a tener esta hambre y esta sed, ¿sí? A buscar estar siendo llenos, ¿sí? Sometidos, rendidos. A pesar de que no tengamos ganas de ciertas cosas, hacerlas porque sabemos y entendemos que necesitamos que Él nos gobierne, ¿sí? En cada área de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, no solamente, en lo que creemos que es espiritual, ¿no es cierto? Que es en la lectura, en ir a la iglesia, en cumplir con estas ciertas cositas que por ahí entendemos que tienen que darse, sino que sea la vida de Cristo que pueda manifestarse en nosotros, ¿sí? Así que los bendigo y nos estamos viendo mañana, si Dios quiere, los veo en el culto, ¿sí? Les mando un abrazo.